El terror está grandemente ligado al cine, al ser de los géneros más adorados por el público en general a nivel mundial, siendo Latinoamérica parte de ese increíble porcentaje. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa, y hoy te traemos las 10 mejores películas de terror latinas. Comenzamos. Número 10. La Casa Lobo, 2018. María es una niña que busca refugio en una misteriosa casona del sur de Chile. Tras escapar de una secta de fanáticos religiosos alemanes, allí es acogida por dos cerdos, únicos habitantes del lugar. Realizada en stop motion e inspirada en el caso de la colonia Dignidad, un centro de tortura en la época de Pinochet, La Casa Lobo aparenta ser un cuento de hadas animado producido por el líder de la secta para adoctrinar a sus seguidores, resultando en un oscuro universo de referentes góticos y horror psicológico. Es considerada como una rareza argumental en la que se mezcla la manipulación psicológica con los elementos representativos de los cuentos de hadas, lo que crea un ambiente siniestro a medida de que la película avanza. La presencia del lobo, Rainer Krauss, es una perversa manifestación del miedo. Elabora una idea sobre lo que tenemos con el trasfondo de los traumas más profundos de cada ser. Número 9. Los Inocentes, 2011. Una esclava vuelve de la muerte y se cobra venganza en los albores de la América Libre. Tras 15 años de ausencia, Rodrigo regresa a la casa donde nació. El maltrato de su abusivo padre, la enfermedad de su madre y los errores del pasado lo persiguen a él y a Bianca, su bella esposa. Eloísa, una joven esclava traída de África, regresa de la tumba y elige a Bianca como instrumento para vengar las muertes de inocentes perpetradas en esa tierra. La película plantea un arco temático que se divide en dos: la historia familiar y el contexto cruel tras la abolición de la esclavitud. Los hechos se desarrollan entre el pasado y presente bajo el hilo conductor de la protagonista. Número 8. El Espinazo del Diablo, 2001. Transcurre el año 1939, recién finalizada la Guerra Civil Española. Carlos, un niño de 10 años, llega al orfanato Santa Lucía, que acoge a huérfanos de víctimas republicanas. Su presencia altera la rutina diaria de un colegio dirigido por Carmen y cuyo profesor, el señor Casares, simpatiza con la perdida causa republicana. Además, le acechará el fantasma de uno de los antiguos ocupantes del orfanato. Esta cinta abrió un nuevo camino en el cine al hablar sobre la guerra civil, tomando una temática real y llevándola al género del terror. Se destaca la atmósfera oscura de la película. Del Toro logra darle realismo a partir de las texturas y toda la puesta en escena, así como la construcción del personaje principal, Carlos, quien se encuentra con la presencia de un niño que fue brutalmente asesinado, que reflejan una durísima crítica política. Número 6. El Páramo, 2011. Después de enviar a 9 soldados veteranos a una base militar situada en un páramo colombiano, sus jefes pierden todo contacto con ellos, por lo que temen que puedan haber sido víctimas de un ataque de la guerrilla. Cuando los soldados llegan a su destino, solo encuentran a una joven campesina encadenada. Poco a poco, el aislamiento y la imposibilidad de comunicarse con el exterior va haciendo mella en su ánimo y alterando su cordura. En ese estado, ya no saben quién es el enemigo ni cuál es la verdadera naturaleza de la extraña mujer que han encontrado. Presos del temor, la paranoia y de un oscuro secreto que arrastran, acabarán enfrentándose entre sí para poder sobrevivir. Es la ópera prima de Márquez, donde se explora el terrorismo desde la perspectiva del terror. Más allá de esclarecer el contexto histórico y sociopolítico, en El Páramo esta situación se sustituye por un temor metafísico que está muy alejado del combate al que están acostumbrados los soldados. Número 5. Tigers Are Not Afraid, 2017. Estrella tiene 10 años y 3 deseos. El primero es que su madre desaparecida vuelva, y se le cumple, pero está muerta y la sigue a todas partes. Aterrada, Estrella trata de escapar, uniéndose a una banda de niños huérfanos de la violencia. Muy pronto aprende que, en realidad,
los muertos nunca se dejan atrás, y que cuando se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos nunca salen como el corazón quiere, solo los guerreros sobreviven. La cineasta mexicana Isa López se acercó por primera vez al género del terror con esta película, en la que plasma una fábula oscura sobre la infancia en tiempos violentos, un cuento de hadas macabro que muestra la peripecia de una pandilla de niños huérfanos para sobrevivir en una ciudad hostil. Guillermo del Toro, Stephen King y Neil Gaiman hicieron críticas bastante positivas sobre el filme. Número 4. La casa del fin de los tiempos, 2013. Cuenta la historia de Dulce, una mujer que vive en una casa antigua junto a su marido y sus 2 hijos pequeños. De pronto, empieza a sufrir escalofriantes apariciones, siendo advertida de que una profecía está a punto de desatarse. La tragedia no tardará en llegar y 30 años después ella regresará allí para intentar esclarecer lo sucedido. Fue el debut cinematográfico de Alejandro Hidalgo. Se convirtió en la película de terror latinoamericana más taquillera de los últimos tiempos en Venezuela. Se destaca por los giros narrativos que tiene a lo largo de la trama. Se narra en 3 tiempos y el guión es de las cosas más sólidas en el filme, además de los elementos que están cuidadosamente puestos en cada escena, así como los símbolos masones, cristianos y de hechicería. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para más contenido. Continuamos. Número 3. La casa muda, 2010. Laura y su padre son contratados para restaurar una lejana casa de campo, cuyo dueño quiere poner a la venta. Al principio todo transcurre con normalidad, pero un día Laura escucha un sonido que procede de afuera y se intensifica en el piso superior de la casa. Basado en un suceso real, en 1944, en una vieja casa de campo donde fueron hallados los cuerpos de 2 hombres brutalmente torturados. Las inquietantes fotografías que se encontraron fueron la clave para resolver el sangriento crimen. Fue realizado en una sola toma continua de 74 minutos, convirtiéndose en el primer filme de terror grabado de esta forma. Además, se hizo con una cámara de fotos y un presupuesto de $8,000. Se convirtió en una de las películas más exitosas de la industria del cine en Uruguay. Número 2. The Untamed, 2016. Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos, junto a su marido Ángel, en una pequeña ciudad de México. Su hermano, Fabián, es enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de Verónica. El sexo y el amor son frágiles en ciertas regiones donde existen los valores familiares y donde la hipocresía, la homofobia y el machismo son fuertes. Verónica les convence de que en el bosque cercano, en una cabaña aislada, existe algo misterioso que es la respuesta a todos sus problemas. Es algo a cuyo poder no se pueden resistir. Entre la fantasía y el realismo social, la película toca temáticas como el abuso doméstico, el machismo y la homofobia. Con una narración obscena, llena de lujuria, Escalante pone sobre la mesa la discusión sobre el placer sexual, esa parte de nuestro ser que nos atrae pero a la vez nos atemoriza. Número 1. Culture Shock, 2019. Marisol es una mujer embarazada e indocumentada que intenta cruzar la frontera estadounidense en medio de circunstancias misteriosas, solo para encontrarse en medio de una situación inexplicable, que rápidamente escala a un infierno inquietante en la que su cuerpo e incluso su vida serán parte de algo mucho más aterrador y brutal. Hace parte de la antología Into the Dark de Hulu. Guerrero analiza el tema de la migración desde otra perspectiva. Es una visión aterradora sobre el control, la violencia invisible y la despersonalización, un acercamiento aterrador relacionado con la identidad en medio de una de las celebraciones más representativas para Estados Unidos, el Día de la Independencia. Y así llegamos al final de este video.
Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.